Conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah, Tzimtzum, restricción. Oren. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Aquí está el Dr. Leiman con nosotros. Hola, hola. Oren, en nuestro programa hablamos de conceptos y de esta gran sabiduría e intentamos explicarlos de una forma lo más emotiva posible para una persona que empieza a estudiar. Y el concepto de hoy es Tzimtzum, restricción. Cuando oímos este concepto, sentimos en la cabeza cosas como dificultad, límites, falta. Y yo quiero preguntarle, cuando usted escucha esa palabra tzimtzum, restricción, ¿siente lo mismo? Dr. Leiman, tzimtzum es una celebración, es una fiesta, porque si la persona alcanza la restricción, sabe restringirse del ego, sabe restringirse de recibir, y eso es algo que no hay nada más elevado que eso, porque la espiritualidad comienza de la restricción en adelante. ¿Es así? Dice Oren. Dr. Leiman, sí, es la acción espiritual más potente. Oren, potente. ¿Es una fiesta? Dr. Leiman, sí. Que la persona tenga la fuerza para restringir su ego, realmente es la entrada al mundo superior. Oren, ¿en qué te adentras, Dr. Leiman? En el mundo de la restricción. Es que una persona puede restringir su deseo de recibir y no recibir para sí misma. Y lo que recibe es solo en beneficio de los demás. Suena como, no sé. ¿Qué quiere decir para beneficio de los demás? Dr. Leiman, que todo lo que hay fuera de mí, todos los que están fuera de mí, lo que tengo que hacer en favor de ellos es restringir mi deseo de recibir. Pero estoy siempre, Dr. Leiman, sí, yo estoy preocupado siempre más de recibir. Esa es nuestra naturaleza. Yo estoy 100% siempre en eso. Pero si yo quiero acercarme al Creador, quiero comprenderlo, quiero sentirlo, quiero poder tocarlo, por así decirlo, tengo que, en primer lugar, llevar a cabo una restricción donde ya no reciba para mí mismo. Del mismo modo que el Creador no recibe para sí mismo. Él es enteramente con la intención de otorgar, de dar. Él quiere dar hacia afuera de sí. Y si yo deseo ser como el Creador, gradualmente quiero volverme como Él, entonces la primera acción que tengo que realizar es la restricción. Ahora, en la sabiduría de la Kabbalah se dice que el Creador creó a las criaturas como un deseo de recibir placer, y eso es lo que soy mayormente, que una persona consiste de recibir placer. Quiero sacar todo el placer de la vida, quiero extraerlo. Entonces, si el Creador, si tú quieres tocar al Creador, aunque te ha creado con ese deseo de recibir, ¿qué es lo que usted quiere decir con eso de, Dr. Leiman? Yo lo que quiero decir es que te tienes que restringir, que limitar de recibir ese deseo de recibir innato, elevarte por encima de eso y después abrirte a recibir, pero a condición de que con esa recepción le estés dando placer al Creador, que el Creador disfrute lo que tú estás recibiendo. ¿Y qué obtengo? Dice Oren. Dr. Leiman, ¿obtienes placer de darle al Creador? Oren, ¿eso es considerado placer espiritual? Dr. Leiman, sí.
Oren, entonces ahora lo que me motiva es recibir placeres corporales. Doctor Lehman, sí, para ti mismo. Esos son los placeres corporales, los placeres que van dirigidos hacia ti, en tu beneficio. Oren, entonces cuando yo reciba en un diferente estado placeres espirituales, ¿eso quiere decir que ya no serán placeres para mí? Doctor Lehman, correcto. ¿Y dónde los recibo? ¿Dónde esto? Dice Doctor Lehman, fuera de ti, que es para alguien más, mientras no sea para ti, esa es la cuestión, que no sea para ti. Oren, bueno, pues ahora le he dado la vuelta a la forma de pensar que tenía. Supongamos que yo consigo lo que usted dice, Doctor Lehman, entonces ese placer es recibir para dárselo enteramente a todos. ¿Es el vector lo que cambia? Dice ahora. Sí, dice Doctor Lehman. ¿Dónde está la intención ahí? Doctor Lehman, ¿en medio? Cuando tú dices, ya no voy a recibir para mí mismo, ya no voy a recibir para mí. Oren, ¿es una especie de condición para entrar en el mundo espiritual? Doctor Lehman, sí, correcto. Oren, es como si firmases un documento que no vas a tomar nada para ti mismo del tesoro que se abre ante ti ahora. Doctor Lehman, sí. ¿Y qué obtengo al resultado? Oren, Doctor Lehman, ¿qué obtienes placer de la luz del Creador? Oren, no entiendo. Doctor Lehman. Hay una condición, dice Doctor Lehman. Si tú recibes para ti mismo, en tu propio beneficio, ya no puedes recibir más de lo que ves en este mundo, de lo que tú tienes ahora. Todo este mundo material se despliega ante ti, pero si tú quieres darle contento al Creador, si tienes una inclinación a revelarlo a Él, ¿quién es el Creador? Dice Oren. Doctor Lehman, la fuerza superior, aquel que te ha creado y que te sostiene hasta que crezcas y te vuelvas como Él. Oren, ¿qué significa ser como Él? Doctor Lehman, otorgar a los demás. Oren, ser bueno, sí, querer otorgar a todos, a Él y a todos. Eso es lo que el Creador quiere, dice Doctor Lehman, sí. Oren, ¿y si yo no tengo ese deseo? Sí lo tengo, perdón. Sentirás lo que el Creador siente, pero ahora no lo puedo captar con mi mente, no. Entonces, en la restricción, después de hacerla, se abre un mundo entero a la persona. Doctor Lehman, sí. Si la persona se restringe de recibir para su propio beneficio, se abre el mundo de la restricción y entonces tú puedes empezar a recibir con la intención de otorgar. Oren, ¿es como que cosas que no veo ahora se abren ante mí? Sí, dice el doctor Lehman. ¿Cómo qué? Por ejemplo, dice Oren, no puedo decirte, dice el doctor Lehman, es imposible de describir. Oren, ¿son cosas buenas? Doctor Lehman, sí, claro que lo son. En este mundo no existen esas cosas, pero puedes empezar a verlas y a sentirlas al deleitar a otros. Oren, entonces es como una especie de ascensor que me lleva desde este mundo hacia un lugar donde hay placeres más intensos, ilimitados. La restricción sería ese ascensor que me lleva entre estos dos sitios. Doctor Lehman, sí, supongamos que es algo así. Oren, bueno, voy a intentar hacer una pregunta de corte práctico. Cuando yo escucho la palabra restricción, instintivamente me lleva a como un encarcelamiento. Pero, doctor Lehman, yo no sé cómo comunicarte esto, cómo expresarlo. Una persona de pronto descubre la grandeza del Creador. Si el Creador se revela ante él como algo grande, entonces la persona está feliz de poder hacer una restricción sobre sí misma y poder empezar a hacer acciones que den alegría al Creador.
Pero todo ocurre en la medida en la que el Creador sea grande ante ti. Oren, el Creador se restringe, no es así. Simplemente se trata de dar contento al Creador. Ahora, por ejemplo, mi deseo de fumar o de comer dulces, lo restrinjo porque puede ser dañino. ¿Eso es una restricción como la de la Kabbalah? Doctor Lyman, no. En la sabiduría de la Kabbalah, si tú haces una restricción sobre cosas que te dan placer en este mundo, eso no es una restricción. Eso es una dieta o una vida saludable, pero no. Ahora, entonces, si yo quiero, por ejemplo, al final del día, en vez de ponerme a ver la televisión, voy a ver a mis padres para que no se sientan solos, ¿eso es una restricción? Doctor Lyman, no, pero eso ya es algo que te acerca. Oren, supongamos que yo veo a un amigo que no tiene dinero y quiero ahorrar dinero, pero quiero invitar a ese amigo que no tiene dinero a un restaurante. ¿Es restricción eso? Doctor Lyman, no. Ahora, entonces deme usted un ejemplo de qué es. Doctor Lyman, la restricción es algo que es muy sabroso, que realmente me llena, apetitoso, pero yo me restrinjo de hacerlo o de tomar eso tan apetitoso, tan apetecible, y ese deseo que estoy restringiendo ahora lo utilizo en beneficio del Creador. Oren, ¿puedo darme un ejemplo concreto? Yo le he dado unos cuantos y usted me ha dicho que no son así. Doctor Lyman, supongamos que estos ejemplos son, no sé si serán del todo limpios, pero bueno, es difícil de expresar en este mundo, pero digamos que yo quiero algo y no lo obtengo porque se interpone en mi camino de hacer una acción que sería preferible para el Creador. Ahora, ¿qué es eso que es preferible para el Creador, en su opinión? Doctor Lyman, conectarme con los demás. Ahora, supongamos que yo me gusta comer por la mañana, me gusta ir a la playa, dar paseos en bici. Entonces, para desarrollarme espiritualmente, ¿tengo que dejar de hacer esas cosas? Doctor Lyman, no. Entonces, ¿qué tengo que restringir para desarrollarme espiritualmente? Doctor Lyman, tengo que restringir mis acciones en la que disfruto la acción en sí misma y que no tiene ninguna intención de beneficiar al Creador. Es decir, que no siento que esa acción me conecte con el Creador. Oren, ¿qué quiere decir? Que no hago esa acción en su beneficio. Oren, ¿tiene algo que ver la restricción con mis relaciones con alguien más? ¿Y cómo sería? Oren, tú puedes restringir las acciones con otras personas para ganar tiempo y fuerza para dar otorgamiento al mundo. Oren, ¿qué obtienes de la restricción? Doctor Lyman, da perfección, lleva a la persona cerca del Creador, trae el Creador cerca de las personas, hace una corrección general en el mundo. Oren, entonces, si usted pudiera dar una definición simple de qué es la restricción, según la sabiduría de la Kabbalah. Doctor Lyman, la restricción es que la persona restringe su deseo de recibir, aunque quiera utilizarlo, pero aún así lo restringe, porque en vez de eso, la persona puede realizar un acto de otorgamiento.
Ahora, yo como estudiante de Kabbalah, ¿tengo que hacer una restricción? Doctor Lyman, no. De momento tienes que estudiar cada vez más, hasta que se llenen de ejemplos de todo tipo. Y entonces, a través de la conexión con otros estudiantes de Kabbalah, alcanzarán una comprensión de cómo llevar a cabo una restricción y otorgamiento espiritual. Oren, ¿puede describir lo que ocurre después de la restricción? Supongamos que avanzo y alcanzo la restricción. ¿Qué sentiría entonces que no siento ahora? Doctor Lyman, después de la restricción, sientes lo que es un acto de dar, de otorgamiento, lo que te construye como resultado de querer otorgar, de querer llenar a otros. Y junto con eso, posiblemente sientas algún tipo de conexión o relación con el Creador. Oren, ¿puede decirse que la restricción es el comienzo del desarrollo espiritual y por qué? Doctor Lyman, sí, porque tú has restringido tu deseo de recibir, que es toda la fuerza que tenemos en este mundo. Y no tienes nada más. Oren, pero entonces te quedas sin nada. Doctor Lightman, no tienes deseo de recibir, no es que desaparezca, lo restringes simplemente. Y entonces, ¿qué ocurre? Después de eso, te vuelves libre. Y entonces, no te sometes a tu deseo de recibir, no estás en un estado en el que te organiza para que hagas las cosas de una forma o de otra, como nos ocurre todo el tiempo. Estamos controlados totalmente por el deseo de recibir, totalmente. Dice ahora sí. Doctor Lyman, sí, de la mañana a la noche yo quiero solo una cosa, quiero sentarme, comer, descansar, disfrutar. Todo eso está dictado por el deseo de recibir. Entonces, ¿por qué restringirlo? Doctor Lyman, tú quieres utilizar todas esas cosas de forma restringida para darle simplemente a tu cuerpo la fuerza para avanzar hacia la espiritualidad, hacia la revelación del Creador. Ahora, usted dice que si nos enfocamos solo en el deseo de recibir, de disfrutar, salir y no tendremos espacio para un deseo superior de conectar con el Creador. Doctor Lyman, a través de los demás llego al Creador. Ahora, entonces, ¿qué significa restringir los deseos corporales? Doctor Lyman, no quiere decir que tenga que huir del mundo. No. Si tú quieres recibir algo de este mundo, está bien, pero para ser espiritual tiene que ser en beneficio de otros y en beneficio del Creador. Ahora, entonces una persona simplemente que no funciona así desaparece del mundo, simplemente va a ganar dinero, sigue viajando, sigue yendo a trabajar, sigue yendo a comer fuera, pero ¿puedo seguir teniendo estas altas intenciones en mi cabeza, tal como tiene un cabalista? ¿Cuáles son esas altas intenciones? Doctor Lyman, el cabalista quiere que de todo lo que piensa y hace, el mundo se beneficie de ello y el Creador. Entonces, esto es de lo que trata todo, que cambia su forma de pensar, doctor Lyman. Sí, cambia su forma de pensar desde ese punto en adelante. Piensa solo en el beneficio de los demás y en el beneficio del Creador. Oren, entonces, ¿cómo empiezo a realizar la restricción? ¿Cuál sería el primer paso? Doctor Lyman, sería bueno que encontraras un grupo en el que hay gente
en el que haya gente que tenga la misma meta que tú y te comprometas, te dediques a ello. Si yo digo, Oren, desde este momento en adelante, tú vas a restringirte tu beneficio propio y vas a darle todo en beneficio al mundo, del mundo y del Creador. Doctor Lyman, tú tienes que estudiar la sabiduría de la Kabbalah y estar en un grupo que aspire a esa misma meta. Doctor Oren, si yo deseo hacerlo, ¿ocurrirá? Doctor Lyman, sí, porque tengo la potestad de restringirme, sí. ¿Cuál es la relación Doctor Lyman? Si tú estudias con la intención de alcanzar la fuerza de otorgamiento, que es la fuerza del Creador, entonces conseguirás esa fuerza espiritual, llegarás al mundo espiritual y a ese campo espiritual. Ahora, ¿estamos en un campo espiritual, incluso ahora? Doctor Lyman, sí. Ahora, ¿qué es ese campo espiritual? Doctor Lyman, tú ahora no lo sientes y por eso no te parece que no está, pero también existen las ondas de radio por aquí y necesitas un retransmisor de radio, dice Oren, ¿sí? Doctor Lyman, sí, efectivamente, al principio tú no sientes que la espiritualidad está a tu alrededor. Y cuando deseas alcanzar esa cualidad espiritual, en la medida que desarrolles esa cualidad espiritual, entonces podrás percibir esa fuerza, ese campo que hay alrededor tuyo. Oren, entonces la restricción es mi entrada hacia empezar a sentir esa realidad espiritual. Doctor Lyman, sí. Oren, entonces, ¿qué es lo que hace exactamente la restricción? Doctor Lyman, es la condición con la que poder sentir al Creador o al mundo superior, que son lo mismo. Oren, ¿qué es? ¿Por qué no puedo sentirle sin la restricción? Doctor Lyman, porque no tienes la misma fuerza, no tienes la misma intención de otorgar en beneficio de los demás. Y por eso, en primer lugar, tienes que aprender cómo llegar a establecerte en la cualidad de otorgamiento. Oren, dicen que la persona llega al otorgamiento cuando llega al reconocimiento de su propio mal. ¿Qué quiere decir? Doctor Lyman, que cuando intentas hacer diferentes actos de otorgamiento, te das cuenta de lo incapaz que eres, porque ves que no hay nada que veas que te pueda beneficiar y entonces te es imposible estar en esa cualidad de otorgamiento y ese es el reconocimiento del mal. Oren, y entonces, doctor Lyman, entonces alcanzas como una rotura interna y un grito hacia el Creador para que Él te ayude a alcanzar la cualidad de otorgamiento. Oren, y entonces tengo que restringirme a mí mismo. Doctor Lyman, supongamos, hay muchas formas de expresarlo. Oren, ¿qué tengo que restringir dentro de mí? Doctor Lyman, tu ego. Oren, ¿que tener un ego más pequeño o que desaparezca el ego? Doctor Lyman, no se puede hacer desaparecer el ego. Simplemente descubres que es malo y entonces pides darle la vuelta. Ahora, es ese giro el que no entiendo. El Creador me creó como un deseo de recibir placer y entonces yo le digo, toma este ego que quiere recibir placer. Doctor Lyman, no. Tú quieres usar ese ego, ese deseo de recibir placer de otra forma para darle placer a los demás. Y así es como tú llegas a disfrutar. Ahora, ¿así es como funciona el Creador? ¿Él disfruta dando a los demás? Doctor Lyman, sí, exacto. Ahora, entonces yo me vuelvo como el Creador y digamos que cada vez más gente en el mundo comienza a entender
el significado de restricción. ¿Cómo eso influiría, afectaría en nuestras vidas y el mundo? Doctor Leiman, el mundo mejoraría mucho. Todo el mundo querría otorgarse unos a otros. Hoy en día es lo contrario, dice Oren, a todos los niveles, entre personas, en los negocios. El ego está subiendo disparado. Incluso cuando firmo un contrato con alguien, solamente miro mi propio interés. ¿Tengo que restringir eso? Doctor Leiman, sí. Ahora, entonces nos volveremos personas distintas. Sí. ¿Es posible eso? ¿La humanidad puede hacerlo? Doctor Leiman, puede hacerlo, pero puede ser que sea a través de condiciones que no le quede más remedio. Oren, ¿qué quiere decir? Doctor Leiman, condiciones que le obliguen a tener que salir del deseo de recibir exclusivamente para sí mismo. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Vendrá la restricción? Doctor Leiman, después de esa situación límite que puede llegar, habrá o muerte o una buena vida. Oren, bueno, usted me ha dicho muchas cosas. ¿Qué es lo más importante retener acerca de esto de la restricción? Doctor Leiman, que si una persona quiere descubrir los placeres divinos superiores, entonces tenemos que restringir, hacer una restricción sobre nuestro deseo corporal de recibir. Oren, ¿qué quiere decir? ¿Qué me desea de corazón a corazón con respecto a este concepto? Doctor Leiman, que mucho éxito y que todo esto tiene que ser algo dentro del corazón y que no te tienes que quitar de nada de este mundo, no tienes que ser ningún monje ni ningún eremita ni privarte de cosas de este mundo. Simplemente tienes que restringirte de la intención de recibir para ti, sino que si tú recibes, yo quiero hacerlo en beneficio del mundo, quiero pasárselo al mundo y a los sistemas humanos. Y entonces el mundo entenderá que podemos recibir distintos placeres, pero hacerlos, volcarlos en interés del mundo, en beneficio del mundo. Entonces dice Oren, ¿puede este placer ir a través de mí? Doctor Leiman, sí, van a través de ti, pero no quiere decir que tú estés recibiendo. Es como una actualización. Es como, dice Doctor Leiman, es como una madre que no saca nada de alimentar a su bebé para sí misma, pero qué feliz está cuando le da de comer, que ella es quien le da esa comida, ese llenado a su bebé, ese placer. Oren, ¿se puede decir que ella se está restringiendo con respecto a su hijo? Doctor Leiman, sí, pero eso es de una forma natural, lo organiza la naturaleza. Oren, entonces yo tengo que tengo que hacer eso de una forma supranatural, ¿sí? Sí, eso es. Oren, hemos llegado al final del programa. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima ocasión.